que será nuestra relatora. Será nuestra relatora en este taller. El maestro Alejandro ya se presentó, será nuestro apoyo técnico. Mi nombre es María de la Luz Castellanos Cárdenas y voy a ser la relatora de este taller. Les recuerdo que en el chat se va a colocar una liga para registrar su asistencia a este taller. Estará compartiéndose al final del taller. Y por supuesto, si hay alguna pregunta, también en el chat pueden ir escribiendo las preguntas. Bien, pues voy a permitirme leer la síntesis, la semblanza de la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez. Ella es doctora en Psicología Social, profesora e investigadora a tiempo completo en la Facultad de Psicología, investigadora nivel 2. Sus líneas de investigación son género y salud, autonomía en mujeres, masculinidades, diversidad sexual y discriminación, crianza y familias diversas. Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Ciudad Capital Heriberto Castillo del 2012 en la Ciudad de México, Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos por Docencia en 2013, Distinción por Investigación en Ciencias Sociales en 2017. Ha tenido colaboraciones en asociaciones nacionales e internacionales, así como en instituciones educativas y gubernamentales, entre las que destacan CONADE, UNAM, Secretaría de Salud, Observatorio de Género en San Luis Potosí, Universidad de Durango, entre otras. Entre sus publicaciones están Más allá de los cuerpos y mitos, de la editorial Trillas, Psicología y Género, editorial Facultad de Psicología, UNAM, Mujeres en Transición, editorial Ibero, Debates y reflexiones en torno a las masculinidades, editorial Psicología, Facultad de Psicología, UNAM. Pues doctora, muchas gracias, bienvenida, le cedo el micrófono y somos todo oídos para usted. Gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a las personas que se encuentran pues en este momento. Idealmente me encantaría que pudieran encender sus cámaras, pero no sé si eso puede afectar la transmisión y la comunicación. Claro, entiendo también quienes no puedan hacerlo, pero bueno, entre otras cosas, lo retador también en el marco de estas tecnologías es a veces no saber con quién estamos dialogando y un poco como pues esta interacción cara a cara se pierde, ¿no? Lo siguiente que quiero decirles es que me cuesta mucho trabajo, y lo comentaba desde el principio con la maestra Luz Castellano, pensar un taller en tan breve tiempo, así que haré lo posible porque esto sea interactivo, pero bueno, al mismo tiempo hay muchas cosas que decir, entonces esperemos que salga lo mejor posible. El título que sugerí me pareció importante, pues sobre todo porque en estos tiempos, yo no sé si las personas que se encuentran ahorita aquí en el taller forman parte de la docencia o también están como parte de el alumnado o algún otro posicionamiento dentro de la universidad. Y el asunto es que vamos a estar enfrentándonos a justo juventudes que llegan con estos planteamientos, que lo vamos a ver además en la televisión, en el intercambio en general. Solo les pido si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, creo que es importante, justo en el título me pareció importante hacer insistencia en que el lenguaje incluyente o inclusivo, y ya hablaremos de esas dos palabras, y no sexista, es algo más que un mero cambio de palabras o adjuntar una vocal, ¿no? O decir una palabra de forma distinta. En realidad, tiene un propósito y una dimensión tanto de carácter político como ético, y de eso me gustaría platicar hoy con ustedes. Para iniciar, me gustaría compartirles, déjenme dejar de compartir porque quiero compartir con ustedes un pequeño video
Denme un segundo. Un segundo, por favor. Ay. ¿Me pueden indicar si ahí ya están viendo la pantalla del video? Sí, doctora. Claro. Ya, Perfecto. ya. Sí, doctor. Muchas gracias. La plataforma de aprendizaje online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. ¿De verdad el español es un idioma machista? Y si no, ¿por qué decimos nosotros, aunque en un grupo la mayoría sean mujeres? Cuando alguien dice la historia del hombre, ¿no incluye la historia de la mujer? ¿Está bien cambiar las os por arrobas, x o es? ¿Destruiríamos el idioma si lo cambiamos así? Y sobre todo, si lo modificamos, ¿tendría algún efecto positivo? Hoy preguntémonos, ¿el lenguaje inclusivo sirve de algo? Si alguien llega a una reunión y saluda "Buenas tardes a todas" y hay un hombre, probablemente este emitiría un y la persona recién llegada se vería impelida a corregir: ¡Ah, perdón! Buenas tardes a todos. Este uso en el que la opción masculina engloba tanto a hombres como a mujeres se llama masculino genérico. ¿Eso indica que el español es un idioma sexista? ¿Y no se te hace curioso que en español, francés e italiano las cosas tengan género? ¿Por qué la hoja es femenino y el árbol masculino? Bueno, pero ¿por qué hablamos así? Antes de existir el español, existía el idioma indoeuropeo, abuelito de casi todas las lenguas de Europa, India y la meseta iraní. Esta lengua hipotética, la única distinción de género que hacía era entre lo animado, o sea, personas y animales, y lo inanimado, cosas y plantas. No había distinción de género. Para hacer la distinción entre personas, había que usar expresiones del estilo de bebé varón o bebé mujer. Se cree que en indoeuropeo, mujer se decía algo así como güena. Esa A al final se empezó a usar al final de los sustantivos referentes a personas para hacerlos femeninos. Una de las ramas del indoeuropeo, la itálica, dio origen al latín. En latín existen 3 géneros: femenino, masculino y neutro, pero estos no se notan en la terminación de la palabra. El árbol llamado pinus es femenino, por ejemplo, pero sí se empezó a usar la A al final de algunas palabras para hacerlas femeninas. Si filius es hijo, sin indicar su género, decir filia ya indicaba el concepto de hija. La A al final nació para señalar el género de una persona cuando era necesario destacarlo de la norma general. Avus es abuelo y abuela avia. Algunas otras palabras terminaban en A por otros motivos, por ejemplo porque en latín los plurales terminan en esa letra. Conforme el latín se fue extendiendo por el mundo, se fue convirtiendo en todas las lenguas romances, entre ellas el español. En estos idiomas, esta costumbre de distinguir personas por género pasó también a las cosas. Casi todas las palabras latinas terminadas en us o en por economía se convirtieron en terminadas en o y se volvieron masculinas, conservando su estatus de lo normal. Pinus se convirtió en pino y las terminadas en a, ya sea por ser plurales o por referirse a hembras, fueron consideradas femeninas. Algunas excepciones son las palabras día y mano. Aún no se sabe por qué. Entonces es fácil entender por qué la Real Academia Española considera que palabras como nosotros, amigos, vecinos, aunque estén en masculino, incluyen tanto a hombres como mujeres. Es el masculino genérico que tiene su origen en el latín. Lo que sí es cierto es que el latín se desarrolló en una sociedad en la que la cultura era androcéntrica, centrada en los varones. En Roma eran los hombres los que tomaban las decisiones, los que protagonizaban los grandes sucesos sociales y quienes escribían la historia y las reflexiones filosóficas, mientras que las mujeres no tenían derechos legales y dependían en todo
todo de sus padres y esposos. De manera que el masculino genérico le vino muy bien a esta cultura en la que el varón era considerado la medida de todo. Estos patrones sociales y culturales se perpetuaron durante toda la Edad Media y, aunque se han ido transformando, muchos siguen vivos hasta la actualidad. En términos efectivos, lo masculino en el lenguaje representa lo normal, el referente por default en el que pensamos cuando enunciamos todos, y lo femenino viene a ser un caso especial que muchas veces ni se menciona ni se piensa. Por eso han surgido movimientos que reclaman que se use el llamado lenguaje inclusivo o incluyente para que la mitad de la humanidad esté presente en nuestra habla y nuestra escritura, incluyendo mujeres y personas de otros géneros. Y es que lo que no se menciona, no se piensa, es hacer como si no existiera. Pero ¿realmente serviría de algo cambiar nuestra forma de hablar? ¿El lenguaje puede modificar la realidad? Pues sí, hay diversos estudios que muestran cómo el lenguaje no solo expresa el pensamiento, sino que determina cómo pensamos. La lengua le da forma a nuestra percepción de la realidad. Para empezar, el lenguaje afecta cómo nos sentimos. En un estudio se le dio a leer a un grupo mixto de aspirantes una entrevista de trabajo. A la mitad se le dio en lenguaje convencional masculino y a la otra mitad se le dio el escrito en lenguaje inclusivo, y luego les preguntaron qué tan bienvenidas y bienvenidos se habían sentido. Los hombres de ambos grupos no mostraron diferencia alguna, pero las mujeres que leyeron la entrevista en lenguaje inclusivo se sintieron menos excluidas y marginadas que las del otro grupo. Pero también afecta fenómenos más concretos. En otro experimento se demostró que cuando los adultos usaban el masculino genérico, niñas y niños se mostraban más propensos a formarse estereotipos de cuáles eran empleos para hombres y cuáles para mujeres, lo que podría afectar sus futuras elecciones de carrera. En un estudio hecho en Suecia, se mostró que los niños y las niñas que habían sido educados en escuelas con lenguaje y prácticas inclusivas tenían más posibilidades de tener éxito en un futuro. Y como estos, hay muchos ejemplos más. Pero ¿usar lenguaje inclusivo no destruye el idioma? En primer lugar, los idiomas están evolucionando todo el tiempo. El español que usas hoy no es el mismo que usaban tus abuelos o el que usaba Cervantes, y seguramente el del futuro también será diferente. La única diferencia es que comúnmente no nos damos cuenta de los cambios, y esta vez se está buscando que suceda de manera consciente y deliberada. Si es algo forzado y no prospera, solo el tiempo lo dirá. Pero las nuevas generaciones parecen mucho más dispuestas a adoptarlo. En Suecia, por ejemplo, en los años 60, se propuso el pronombre neutro gen, que sería el equivalente al elle del español. Al principio hubo muchísima resistencia y burlas, pero en la actualidad está ganando aceptación y se usa en periódicos e instituciones. En segundo lugar, hay una mala concepción de qué significa usar lenguaje inclusivo. No significa poner la letra E al último de todas las palabras. El uso de la E se propone solo para mencionar a personas de género no binario o para referirse a alguien cuyo género no está determinado por no ser alguien específico, como en el ejemplo, quien sea elegide deberá postularse como candidate. Puede que suene peculiar, pero peculiar no es necesariamente malo. Claro que este uso no está aprobado por la Real Academia Española aún. A reserva de lo que podamos discutir sobre la legitimidad de la RAE, por ahora conviene mencionar que la Fundación del Español Urgente, Fundeu, organización apoyada por la Real Academia, sí dice que si lo que se quiere es dar una imagen más representativa de la realidad y sobre todo hacer la realidad más inclusiva, el lenguaje es una de las herramientas más eficaces. Darle nombre a lo que queremos que exista, a lo que queremos identificar, fomentar y cuidar. Nombrar es siempre uno de los primeros pasos y lo es precisamente porque posibilita el reconocimiento que está en la base misma de la existencia. Así es, están a favor, no específicamente de la E neutra, pero sí de un lenguaje más inclusivo. Entonces, si te parece demasiado radical usar la E inclusiva, aquí te van algunos consejos para usar lenguaje incluyente que no hacen enojar a la RAE. 1.
usar los femeninos de las profesiones cuando quienes las ejerzan sean de ese género. Sí, la Real Academia acepta presidenta, ingeniera, médica, arquitecta, jueza y, aunque suene raro, hasta pilota, obispa y muchas más. Y aunque algunas palabras como música, química y jardinera ya significan otra cosa, nada impide la polisemia, o sea, que signifiquen también otra. 2. Eviten lo posible el masculino genérico. Para eso puedes usar el desdoblamiento. Desdoblar, por ejemplo, el genérico niños en niñas y niños, amigos en amigos y amigas. A veces puede ser pesado desdoblar todos los plurales, así que Fundeu recomienda algo radical pero gramaticalmente correcto. Cuando el grupo incluya claramente más mujeres que hombres, usemos el femenino. Por ejemplo, si en una clase hay más chicas que chicos, se vale decir las alumnas. Será cosa de acostumbrarnos. También se pueden usar sustantivos neutros. Si mi grupo de amistades incluye personas de más de un género, puede ser más económico decir mis colegas o mis camaradas. Además, se puede sustituir los artículos los y el por quién o cualquiera. En vez de decir los que quieran inscribirse en el equipo hagan una fila, se puede decir quienes quieran inscribirse en el equipo hagan una fila. En vez de el que esté interesado levante la mano, cualquiera que tenga interés que levante la mano. O usar la palabra personas. En vez de los sordos, decir las personas sordas. 3. Sustituir los colectivos masculinos. Por ejemplo, usando colectivos neutros. En vez de los ciudadanos, la ciudadanía. En vez de el hombre, el ser humano. También se puede omitir el sujeto. En vez de los niños menores de 10 años entran gratis, simplemente menores de 10 años entran gratis. O incluso cambiar el enunciado de la tercera persona a la segunda. En lugar de los interesados pueden enviar su solicitud, decir puedes enviar tu solicitud. Y claro, cuando hablemos con alguien que nos pida que nos refiramos a él, ella o ella con determinado pronombre y género, lo más cortés y empático será hacerlo como nos lo pida. Usar determinado lenguaje no solo es cuestión de corrección, sino también de entendernos y comunicarnos, y conlleva una postura ética y política. La decisión queda a tu criterio. Al final, la lengua la hacemos quienes la hablamos. Curiosamente, si te interesan los idiomas, Platzi tiene un ¿Sí lo escucharon? Porque me silenciaron. Ok, Sí, de sí acuerdo. se escucha. Muy bien. Ok, entonces, déjenme regresar a donde estaba. Bueno, me gustaría preguntarles antes de continuar, pues justo qué pensaron, ¿no? Al ver el video, ¿qué fue lo que les causó más impacto, les llamó la atención o incluso quizá les generó dudas? Pueden levantar su manita y hablar. Adelante, Javier. Gracias. Bueno, pues yo, antes que hablar del video, me pregunté un poquito antes de iniciar el video, si tenía algo que ver que nada más fuéramos dos varones los que estamos participando acá. Uh-huh. No sé si tenga que ver con que pues las mujeres están más preocupadas porque no se les está incluyendo, o será una simple coincidencia, ¿no? Uh-huh. Ahora, respecto al video, lo que puedo comentar es que me doy cuenta que, aunque yo me sienta que soy inclusivo con mis alumnos o con las demás personas, veo que no es suficiente. Vaya, que todavía tengo algo de, no sé en qué Sí. grado, ¿verdad? Pero tengo algo de, pues no sé si llamarle machismo, pero a mí también me sucede. De Me doy acuerdo. cuenta, me acabo de dar cuenta. Gracias.
Gracias, Javier. Creo que lo primero que planteas pues es interesante y aunque no podría dar una respuesta con certeza, pero sí es cierto que históricamente todos aquellos cursos, charlas y en general lo que ha aludido a las temáticas de género, por mucho tiempo se ha malinterpretado como un asunto que solo tiene que ver con las mujeres o que es para hablar de cosas de mujeres. Y me parece importante, sobre todo porque hoy en la universidad no es el tema que vamos a tratar, pero me parece importante hacérselo saber. En la misma forma en la que el lenguaje va cambiando, como nos lo explicaban en este video, también los conceptos, las categorías y los recursos a los que teórica y epistémicamente vamos recurriendo para tratar de entender la realidad. En ese sentido, en nuestra universidad actualmente, por ejemplo, la idea de la violencia de género ya no solo alude a la violencia sexista y machista contra las mujeres, sino que también incluye aquellas violencias que se pueden ejecutar por razones de género a una persona que precisamente por su identidad, por su orientación sexual, por sus expresiones de género, es decir, cómo se viste, cómo usa el cabello, los manierismos que tiene, la forma de caminar, la forma de hablar o el tipo de actividades que realiza, también puede vivir violencias y que de hecho me parece importante, más adelante lo voy a retomar, porque el lenguaje es clave. Les pido por favor si pueden apagar sus micrófonos. Gracias. ¿Por qué es clave el tema de incluso respetar los pronombres como una manera de abonar no solo a la no violencia, sino también a la salud y al bienestar de las personas? Entonces, insisto, ante este planteamiento inicial que hace Javier, pues no sabríamos, pero sí hay que decirlo, y me parece que parte del trabajo que tenemos como docentes es ir rompiendo esos prejuicios y esa comprensión, digamos, limitada con la que los temas de género y ahora también los temas de diversidad sexual se han definido o pensado como temas que no competen a todas las personas y en particular que poco tienen que ver con los varones cuando no es así. Respecto a lo segundo, Javier, pues sí, creo que es inevitable que las personas que estamos aquí, seguramente a partir del taller de hoy, nos percatemos de que hay cosas que todavía tenemos que aprender y lo interesante es reconocer pues que estamos en esa disposición, sobre todo, y también me parece importante señalar eso, pues porque por una parte, como decía hace un momento, cada vez más las juventudes nos van a llegar con estos planteamientos, pero por otra, en la universidad se está trabajando por una normativa que en congruencia a lo que se ha señalado a nivel internacional, haya un proceso de generar buenas prácticas de género y de inclusión, y entre esas está el lenguaje, de tal suerte que de no seguir estas recomendaciones y estas prácticas, estaríamos incurriendo en sentido estricto en un proceso de discriminación. Así que me parece que viene bien el poder reflexionar y, como dice Javier, pues quizá dar cuenta de todavía nos falta un poquito, pero para eso estamos aquí. Sara, adelante, por favor. Sí, gracias. Buen día a todas y todos. Buen día. Mi pregunta es, en tu experiencia, ¿a qué población o a qué rangos de edad se les está haciendo más difícil utilizar este lenguaje inclusivo? ¿Dónde podrías haber notado un poco más de resistencia? La pregunta es porque estoy muy cercana de los llamados millennials, mi hijo, Sí. entre ellos, y como que se resisten, ¿no? Entonces me llama la atención quiénes, los adultos, los jóvenes, quiénes, hombres, mujeres. Gracias. Gracias a ti, Sara. Yo espero que conforme avancemos en la presentación se pueda ir
más que respondiendo a la pregunta, quizá entendiendo el por qué puede haber dificultades y obstáculos para emplear el lenguaje. Cometería una imprudencia en señalar que una generación, un poco como solemos asumir, que las generaciones más grandes son quienes tienen mayor oposición hacia estos cambios, porque quiero compartirles que en el tiempo que llevo, sobre todo ahorita en estos últimos años, compartiendo con muchas personas que como ustedes sobre todo son personas docentes en contextos de preparatoria y CCH, para bien, me he llevado gratas sorpresas de mucha disposición, de estar como con el interés realmente de apoyar y recibir estas transformaciones que el estudiantado va poniendo sobre la mesa y que a veces más bien es dentro de espacios como una facultad en la que yo laboro, en donde encuentro resistencias cubiertas o encubiertas bajo la idea de lo que una normatividad dice, bajo la cuestión esta que ya hablaremos de la RAE y lo que representa esa y otras instituciones, ¿no? Que hacen alusión al tema del lenguaje. Y creo que habría que pensar, esto también es muy importante, por eso digo que quizá no hay una respuesta única, que un fenómeno que se ha observado conforme se va avanzando en los países en materia de derechos humanos, es importante aquí, y lo hago a propósito, aludir al humanes como una llamada de atención a que muchas veces, históricamente, como decía el video, el masculino genérico no nos ha representado a las mujeres. Entonces, a veces el lenguaje incluyente o inclusivo lo que busca, más que cambiar palabras por cambiarlas, es sacudirnos, hacer esa llamada de atención, algo que problematiza y que nos hace pensar qué es lo que estamos diciendo. Entonces, en este sentido, una cosa que se ha observado es que conforme se avanza en materia de derechos, que se tienen logros, que se generan más políticas, hay algo que una colega española llamada Rosa Cobo enuncia como reacciones patriarcales, es decir, giros que están altamente asociados además a ideologías conservadoras. Podemos pensar lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos, que es inaudito que un país que por mucho llevaba un adelanto o un posicionamiento de vanguardia en materia de derechos, como en algunos, no en todos, queda claro, pero por ejemplo en temas de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, hoy se esté discutiendo, hoy se esté poniendo un obstáculo al tema de la interrupción legal del embarazo. En Brasil, que era un país que iba a la vanguardia en materia de educación sexual, conforme vienen estos giros, ¿no? Estas torceduras para mal, empieza de nuevo a haber una prohibición para que en las escuelas se comparta información vinculada con el tema de la sexualidad. Entonces, Sara, ante tu planteamiento, me parece que coexisten todas las posibilidades y que tenemos que estar justo atentas y atentos o prestar atención a todos estos procesos, porque de pronto, dice Celia Amorós, otra colega española, sobre todo las juventudes, pero me parece que nos puede pasar a todas las generaciones, nos quedamos con un espejismo de la igualdad. Decimos, ay, bueno, pues ya hay mujeres en la universidad, ya estamos del otro lado. Ya hay mujeres que son gobernadoras, ya estamos del otro lado. Y lo que dice Celia Amorós es que muchas veces eso es un espejismo, es decir, no es garantía ni necesariamente supone que hay un cambio de fondo, el que se cumplan ciertas cuotas de paridad, el que haya ciertas iniciativas a favor de mujeres o de otros grupos, porque seguimos teniendo, y aquí es donde entra el tema que queremos tratar hoy, siguen existiendo miradas o cosmovisiones ideológicas y estructurales que abonan a la desigualdad. Entonces, me parece que dentro de la universidad tenemos una oportunidad muy interesante, justo porque confluyen generaciones, confluyen realidades de vida
súper contrastantes y diversas, y es en esa diversidad que podemos encontrar posibilidades, pues, para saber qué está pasando. Es como una suerte de termómetro, ¿no? De cuál es la temperatura o cómo se están moviendo las aguas en diferentes escenarios. Déjenme hacer una primera aclaración y seguimos ahorita con algún intercambio de dudas que vayan surgiendo. En sentido estricto, abajo de la diapositiva, por si quieren tomarle fotito o captura de pantalla, está donde pueden encontrar la información que estoy colocando en la diapositiva. En este caso, es un manual que generó el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, en lo que antes era el PUEF y ahora el CIEG, que se llama Antimanual, y que justo me parece sobre todo un material muy propositivo, muy juvenil, ¿no? O sea, como con posibilidades interesantes para que ustedes quizá lo puedan poner en diálogo con su estudiantado. Y una de las cosas que nos aclara es que en realidad decir lenguaje inclusivo o incluyente puede depender del gusto de las personas. No obstante, nos hacen la siguiente aclaración. Cuando hablamos de el lenguaje exclusivo, por lo tanto inclusivo, se plantea desde el punto de vista del sujeto de la enunciación, es decir, de la persona que habla, y nos permite reflexionar sobre quiénes tienen acceso o han tenido acceso a determinadas formas expresivas y repertorios discursivos, quiénes los han dominado y mediante qué procesos. Es decir, cuando hablamos del lenguaje exclusivo, justo habla de esa exclusividad, de quienes han tenido el privilegio y la voz para nombrar. Y por mucho tiempo en la construcción de la ciencia, de los saberes no necesariamente científicos, pero sí con poder, como los religiosos, por ejemplo, y también los científicos, claro está, los históricos, ha sido la voz, como decía el video, ha sido la voz de los varones, porque las mujeres no habíamos tenido esa posibilidad de ser enunciadas y reconocidas no solo como sujetos de conocimiento, sino como sujetos cognoscentes o capaces de generar conocimiento. Entonces, de alguna forma, al hablar de un lenguaje inclusivo, pareciera o se podría entender como que seguimos aludiendo a entrar, o sea, generar modificaciones que nos permiten entrar a cierta normativa. Cuando se habla de lenguaje excluyente o por lo tanto incluyente, más bien estamos hablando del sujeto enunciado, es decir, de quién estamos hablando. Y lo que nos permite es problematizar cómo en determinadas prácticas lingüísticas se ha discriminado o se ha dejado a ciertos sujetos, como en este caso las mujeres y las personas dentro de la diversidad sexual y sexogenérica, o las personas indígenas o las personas afrodescendientes, fuera de esta comprensión. Entonces, digamos que hablar o decir incluyente habla más de problematizar y voltear a ver a quienes históricamente han sido discriminados o discriminadas. Con esto, lo único que querría decir es que usen ustedes inclusivo o incluyente. Lo que vale la pena tener presente es que se está problematizando o podemos problematizar ambas cosas. ¿Quién ha tenido la voz para nombrar? Y ahí déjenme poner en el centro la RAE. ¿Por qué? En el video nos hablaba de esta clase del lenguaje universal indoeuropeo previo a que surgieran las lenguas romances. Y al igual que muchos de nuestras lenguas de grupos originarios previo a la conquista, se hace evidente que no había una generización en las palabras, que la única diferencia que se hacía era entre objetos inertes y objetos vivos.
pero no había una distinción entre lo femenino y lo masculino. De hecho, es a partir del siglo XVII que formalmente empieza a enunciarse en los libros de anatomía, por ejemplo, la idea de que existen dos sexos. Y esto me parece importante porque cuando tratamos de defender o de protestar contra contra estos cambios o transformaciones que el lenguaje está viviendo, de veras creemos que hay algo que ha estado ahí innato, inamovible, constante todo el tiempo y que por lo tanto estamos atentando contra esa entidad fija e históricamente que ha estado ahí, lo cual no es así. Entonces, digo esto de la RAE y digo esto de problematizar quién ha tenido el poder, porque no se nos olvide más a quienes formamos parte de los pueblos de Abya Yala o América Latina, como se nos dice desde la mirada colonial, que justo la RAE representa una institución colonizadora. Es decir, la RAE está problematizando la lengua española o el lenguaje español, que es la herencia que nosotros tenemos a partir de la colonia. Y por otra parte, recordar que se está problematizando que volvimos a ver a quiénes y por qué se ha excluido a las personas. Al final, y aquí viene algo que quisiera también comentar con ustedes, porque con frecuencia cuando imparto algún curso, sobre todo les digo ahora que he estado en muchas conversaciones con docentes dentro de la UNAM, sí aparece, también un poco respondiendo a lo que decía Sara, sí aparece esta inquietud o esta dificultad de decir, pues sí entiendo, Tania, pero me cuesta mucho trabajo, todavía no me entra, como que no me hace sentido, ¿no? Y claro, aquí hay que recordarnos que todas las personas estamos insertas en un escenario que nos ha enseñado a pensarnos desde lógicas bien particulares. Es decir, desde lógicas en donde hemos aprendido y se reproducen creencias sexistas, creencias que reiteran los estereotipos de género, frases como calladita te ves más bonita, no llores que pareces vieja, no son inocentes. El lenguaje no solo es un grupo de palabras que está ahí así, nada más, sino que ese lenguaje puede ser hiriente. Ese lenguaje puede ser discriminador, ese lenguaje puede violentar a una persona, puede cuestionar, puede violar su dignidad, en el sentido de que lo que se transmite, claro que está situado, es decir, forma parte de ese conjunto de creencias que nos han transmitido a través del tiempo y que una forma, no la única, pero una muy importante en nuestra especie, eso me parece fundamental, es el tema del lenguaje como nuestra especie lo vive, lo crea y lo recrea, porque nos da posibilidades infinitas y así como por ejemplo, a una pareja le puedes decir, es que no me has dicho que me amas, y se lo reclamamos porque nos resulta muy importante que nos lo diga, aunque esa pareja haga cosas, pero que nos lo diga, que nos exprese en una cartita, en un correo, en un mensajito. Yo a veces en mi otra faceta de terapeuta me sorprende a propósito de lo que dice Sara, cuando algunas chicas, más chicas que chicos, que llegan de pronto a consulta psicológica, dicen que tienen o que pinta bien la relación que están creando con alguien porque se envían memes. Y yo digo, chispas, o sea, en mi generación, pues francamente ni existían los memes y posiblemente en la de ustedes tampoco, ¿no? Pero ahora las juventudes le dan muchísima importancia como parte de un lenguaje, de una forma de intercambiar afectos a esas comunicaciones. Entonces, el lenguaje es mucho más potente de lo que a veces pensamos, sea verbal o sea por escrito y por supuesto en esta función simbólica que puede tener. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero siguiendo en esta idea
de para qué sirve el lenguaje, me parece importante aclarar, y ya se nos decía en el video, pero quiero reiterarlo, sí hay lenguajes en el mundo que no tienen género, es decir, que no hacen esta distinción de lo femenino y lo masculino. Son los menos, pero los hay. Por ejemplo, en el inglés, con excepción de los pronombres he, she y ya, son las únicas palabras que comunican género. Cuando yo tengo una conversación con alguien que está estructurada en inglés, pero está hablando en español, para nosotras, nosotros o nosotros se puede volver difícil la comprensión de, pero ¿me estás hablando de un hombre, de una mujer o de quién? Porque en el lenguaje inglés no existe esa división. Hay otros lenguajes en donde el género está altamente presente y el español es uno de ellos. Nos decía el video. A ciencia cierta, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué hace la diferencia entre que a la silla se le llame silla y al sillón se le llame sillón? Bueno, podría decir alguien, pues el tamaño, pues la forma, pero todo eso son convenciones, ¿no? Socioculturales que se han ido estableciendo, es decir, quizá no en todo el mundo el asiento sea representado necesariamente por una silla, pero lo que sí pareciera que nos queda muy claro es que silla es femenino o femenina, ¿no? Y que sillón es masculino. Pensamos en el sol como papá sol, ¿no? Masculino, y luna o mamá luna como femenino, pero por ejemplo en el alemán es la sola o la sol y el luna. Entonces, creo que es interesante el poder sí reiterar que por lo menos en nuestro lenguaje, en el lenguaje castellano, sí hay una alta generización. Y por eso me atrevo a sugerir que nos cuesta todavía mucho más trabajo que en otros contextos el hacer estas transformaciones dentro del lenguaje. Ahora bien, el lenguaje, decía hace un momento, no es inocente. ¿Cuántas veces se han topado o ustedes le han dicho a algún chico varón, señorito? Levanten la mano quién lo ha usado y en qué contexto. Señorito. Pues no. ¿Y por qué se les ocurre que no, Sara? ¿Lo has usado? ¿Belia, lo has usado? ¿Alguien nos quiere compartir en qué contexto lo han usado o por qué y qué significa? Sí, buen día, perdón por robar la palabra. No, adelante, Sara. Lo he usado, pero en forma cariñosa, y más bien lo voy a poner en pasado. Lo usé así pensando como en forma cariñosa, ¿no? Como a un varón que está en sus juventudes, señorito, porque ya dije antes señorita, sí, en ese, pero como cariñoso, así lo había usado, y sé que no lo voy a volver a usar. Gracias, Sara. ¿Belia? Sí, yo también hace muchos años, yo creo que sí lo llegué a usar, pero así en un sentido de ver a un varón como muy, muy tierno, muy, muy atento, muy, con, no sé, con era así en forma, respetuosa, pero era así como un apapacho, como un apapacho, así lo usé, lo llegué a usar. Ok. ¿Reina? Sí, yo lo llegué a utilizar, pero en forma irónica, bromista. Pase usted, señorito, adelante. Se caracteriza por ser señorito, o sea, ¿iba sarcasmo o iba ironía? Claro. Muchas gracias, Reina. Ahora, si pensamos cuántas veces hemos usado o se ha usado con nosotras el señora o señorita,
Yo estoy en este momento, en esta edad en la vida, en la que me empiezan a decir más señora que señorita, ¿no? Y entonces pienso en, ¿por qué me molesta que me digan señora? Y aquí es un ejemplo, les comparto mi experiencia, de cómo el lenguaje no es inocente, porque por lo menos para nosotras, las mujeres, sí hay una distinción en varios sentidos. Estatus civil, edad, si has tenido o no relaciones sexuales. Imagínense todo lo que está puesto en una simple palabra. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de, a ver, hay algo raro aquí, porque me parece muy interesante lo que nuestras compañeras nos comparten de cómo han usado el señorito. Pensaba cuando hablaba alguna de ustedes, al reconocer a un chico con quizá características que entiendo no son las del común denominador de este modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? De hombres tipo Schwarzenegger o Rambo que están todos mamados, que ostentan la masculinidad, ¿no? Decirle señorito, y yo la única figura que pienso como señorito es que Batman le decía así a Robin. Y ahí hay una relación de poder, porque Robin no era igual que Batman, ¿no? Ni en cuerpo, ni en estatus, ni en poderes, bueno, en las cosas que podían hacer. Entonces, el lenguaje, claro que está relacionado, no porque como tal, aunque insisto que no perdamos de vista que el castellano sí tiene el género arraigado en las raíces, en el sentido de que usa la palabra, la letra, perdón, A y la O para decir si es femenino o masculino. Pero en sentido estricto, o sea, una palabra como tal no tendría por qué ser discriminatoria o abonar a la desigualdad. El asunto es el uso que le vamos dando al lenguaje. ¿Para qué usamos las palabras? ¿Qué significados y qué usos colocamos en las palabras? Y ahí es donde nos damos cuenta de que sí hay una diferencia y les voy a llevar, no sé a ustedes, pero a mí sí me tocó, les voy a llevar a la primaria. En mis textos de primaria aparecían frases como las que ven ustedes aquí, cuando estábamos combinando o aprendiendo a juntar las vocales y las consonantes. Mi mamá me mima, mi papá trabaja, mi mamá me cuida, mi papá me regala una pelota, por poner un ejemplo. Perdón. Ay, es algo, ok. No fue una pregunta aquí, ¿verdad? Entonces, en estas expresiones, otra vez el lenguaje no está siendo inocente, porque a través, no tiene que ver con las palabras per se, o sea, papá o mamá, en sentido estricto, no son palabras sexistas. Decir cuida o trabaja no tendrían que ser sexistas, pero a la hora de poner en uso el lenguaje, a la hora de hablar, el asunto es que usamos el lenguaje para reiterar cuál es el lugar que las personas tienen de acuerdo a los estereotipos de género. Y entonces, imagínense por qué nos cuesta tanto trabajo el generar estas modificaciones o nos asusta tanto a unas personas más que a otras que, como decía en el video, se destruye el lenguaje. En realidad, porque no solo se está, y obviamente nos está destruyendo el lenguaje, no solo está cambiando el lenguaje, sino que viene a problematizar todo un sistema que nos ha hecho creer y nos reitera cuál es el lugar que las personas tienen en la sociedad. Si yo, en lugar de, en ese libro que estamos hablando de primaria, en lugar de que dijera mi mamá me mima y mi papá trabaja, y dijera mi mamá me mima, mi papá también me mima, mi mamá trabaja, mi papá también trabaja, entonces no habría problema, porque queda claro que las personas, sin importar su condición sexogenérica, pueden tener la oportunidad de trabajar y de mimar.
pero desafortunadamente no se usa desde ese lugar. Aquí viene otra herramienta más que ustedes pueden recurrir. Es un manual generado por la Secretaría de Gobernación, COPRED, CONAVIM en mujeres, que se llama así, Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje, que ya nos decía ahorita un poco el video. A ver, el asunto es que cuando usamos todos, cuando decimos el hombre conquistó la luna, aunque quisiéramos decir, no, ahí también estaban incluidas las mujeres, me temo decirles que ha sido apenas recientemente y en este siglo que las mujeres, para empezar, han podido acercarse a carreras que luego han posibilitado acercarse a esta profesión, esta ocupación de ser astronautas. Y eso no garantiza que lleguemos a la luna, a menos que tengamos dinero para pagar estos viajes, ¿no? que ya están ahí vendiendo. Pero sí me parece importante reiterar que aunque de eso nos quiere convencer una institución como la RAE, o nos ha querido convencer a través del tiempo, sí necesitamos ubicar, como decía el video, que el contexto ha sido androcéntrico. Entiéndase por androcéntrico, andros viene justo de hombre, que ha estado centrado en el varón, que de verdad cuando se dice el hombre llegó a la luna, se estaba hablando solo de varones, no nos incluía a todas las personas. De ahí que sea tan importante que en lugar de que yo diga el hombre ha creado sistemas, como hoy en día pueden ser diferentes identidades las que crean sistemas, hable de la humanidad. Que en lugar de decir los derechos del hombre, diga los derechos humanos, pero les sugerí hace un momento, incluso hay propuestas desde algunas teóricas feministas de decir los derechos humanos, porque la palabra humano, cuando se dice lo humano, otra vez pareciera que es incluyente, pero históricamente, con esta acepción de la O, que además es muy interesante lo que nos dice el video del origen, porque las palabras en latín no necesariamente implicarían o representarían lo que hoy para nosotras, nosotros y nosotras representan. Entonces, una alternativa que ustedes tienen ante el genérico universal es utilizar alternativas no sexistas a través de sustantivos colectivos. En lugar de decir, y me escucharán ahora, yo no he dicho las y los estudiantes, sino el estudiantado, el profesorado, la ciudadanía, las personas que trabajan en el campo, las juventudes. Estas son formas, es el uso de un sustantivo colectivo para sustituir el genérico universal. ¿Sí queda claro este ejemplo? A ver, díganme otro que se les ocurra. Otro ejemplo de colectivo. Gracias porque estaban compartiendo el material en el chat. Vale la pena que revisen todo el material y sobre todo que lo revisen en colectividad con su estudiantado. ¿Se les ocurre otro sustantivo colectivo que pudiera ayudarnos a sustituir la expresión sexista de alguna palabra? ¿No? Por ejemplo, una posibilidad es que en lugar de que yo diga los integrantes del consejo técnico, aluda a las personas que integran el consejo técnico o que solo diga el consejo técnico. Básicamente, y a esto me refiero con el título de mi taller, de no solo es un juego de palabras, sino es qué intención tengo yo. Y la intención que tengo cuando cuido esto, cuando cuido un asunto como esto, es que no se dé por sentado que en eso a lo que estoy haciendo referencia solo caben los hombres. Y cabe aclarar algo muy importante, que no es cualquier hombre,
Es decir, si yo les digo, piensen en una persona, si lo dijera así, vamos a usar el genérico universal. Piensen en los científicos. Descríbanme en quién están pensando. A ver, ¿cuál es la imagen que viene a sus cabezas? Varones. Varones. ¿Cualquier varón, Sara? Bueno, Newton. ¿Cómo se lo imagina? Ok. Exacto, exacto. ¿Y cómo lo describirían? Como Newton. Como. Telma, adelante. Gracias, Sara. Sí, Telma. buenas tardes. Sí, un hombre de científico, un hombre de bata blanca, barba, sentado junto a un microscopio. Es la primera idea que me Ok. viene a la cabeza. Gracias, Telma. Eso que está pasando ahorita es el efecto del lenguaje, para darnos cuenta de que no es inocente. Pero además déjenme decirles algo, es bastante probable que las personas en quienes estamos pensando como científicos no solo sean varones, sino sean varones blancos, cisgénero, es decir, no personas trans, y heteronormados, es decir, no personas necesariamente gays, bisexuales o alguna otra posibilidad. No hombres indígenas, no hombres afrodescendientes, sino hombres blancos, clase medieros o para arriba. Entonces, no es el lenguaje en ese sentido, no incluye a todas las personas. Aquí vienen otros ejemplos y justo mientras preparaba el taller me dije a mí misma, no quiero saturarles, porque para eso están los manuales, ¿no? Que puedan ustedes recurrir o revisar las formas en las que es posible tratar de generar un cambio en esta perspectiva. ¿Qué es lo que buscamos con el lenguaje? Y vamos a ponerlo primero así. ¿Qué es lo que buscamos con el lenguaje incluyente? Que todas las personas, sin importar su condición de género, su sexo biológico, su color de piel, la etnia a la que pertenezcan o la nacionalidad que tengan, la edad que tengan, etcétera, sea motivo de exclusión. Es decir, que cualquier persona realmente esté representada con el mismo respeto y reconocimiento a su dignidad. Eso es lo que el lenguaje incluyente busca. Por lo tanto, querríamos evitar cualquier expresión que por sí misma es discriminatoria. Déjenme ir a ese ejemplo y ahorita regreso con esto. Regresando al tema de las mujeres, ahorita voy con, o sea, tengo aquí lo que les estoy diciendo, pero déjenme ir avanzando algunas cosas. El lenguaje no sexista, aquí tenemos dos características. Está el lenguaje incluyente y queremos que las mujeres seamos incluidas junto con otras personas que no han sido incluidas, pero específicamente el lenguaje no sexista es el que ha puesto mayor atención en eso, en que se reconozca a las mujeres. Por lo tanto, me gustó mucho esta imagen porque dice el título, nos quisieron volver invisibles. Y ante eso, la estrategia que tenemos con el lenguaje es nombrarnos para hacernos visibles. Nombrar a las personas que han sido invisibilizadas. Déjenme ponerles un ejemplo trágico en mi disciplina. Yo soy psicóloga. La psicología como disciplina, a la hora de generar escritos académicos, se basa en un formato de citación de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología. Le llamamos, o la abreviatura es APA. Este formato lo que nos dice es que se va a poner el primer apellido de la persona, la autora o autor, y el año en el que se publicó ese escrito. Y en el apartado final de referencias aparece el primer apellido y si es que hay un segundo apellido y los nombres únicamente con la abreviatura. Está demostrado en estudios que cuando una persona lee
al estar leyendo un texto, ve, Rocha dijo en el 2004 que el lenguaje afecta la comunicación entre las personas. Quien está leyendo y ve Rocha, Pérez, Rodríguez, da por default, o sea, asume por default que estamos hablando de autores. Y este ejercicio, con frecuencia yo lo hago con mi estudiantado. Les invito a que vayan, o sea, a que descubran a quién están leyendo, porque con frecuencia asumen que a quien están leyendo, en tanto no se enuncia, no se nombra más que el primer apellido, y acuérdense, hablando de nuestro contexto, que ahí también hay una lógica patriarcal y androcéntrica, porque el primer apellido, ¿de quién es? En nuestros nombres, ¿de quién es el primer apellido? El papá. Del papá. Paterno. Y ya no se usa, pero acuérdense que quizá a nuestras abuelas todavía les tocó, soy Juana de, y el apellido de los varones. ¿Y qué pasa con los hijos e hijas? ¿Qué apellido se pierde? Pues el de las mujeres. Aunque eso ya se puede cambiar ahora, ¿no? Ya puedes elegir qué apellido quieres rescatar, pero a lo que voy es que está evidenciado, insisto, que hay un sesgo cognitivo. Cuando vemos o leemos información, damos casi por sentado que quien escribe son varones. Entonces, se hace indispensable lo siguiente, y este es algo que espero que quede grabado en sus memorias y en sus corazones, que para compensar esa exclusión y revertir esa exclusión social que las mujeres hemos tenido en todos los ámbitos y campos, en el lenguaje no es la excepción, y por lo tanto una manera de contrarrestarlo es nombrándonos. ¿Cómo nos vamos a nombrar? Nos decía el video, y lo vuelvo a reiterar aquí, en las profesiones. Y esto no crean que es sencillo. Alguna vez dando una charla, un taller, me decía una colega, a ver, Tania, es que yo entiendo todo, pero yo soy ingeniero. Y le decíamos, no, es que eres ingeniera. No, soy ingeniero. Y entonces le generaba realmente mucha molestia, ¿no? Este asunto de ser ingeniera. Cuando nos explica cómo es que lo está viendo, nos dice, a ver, Tania, lo que pasa es que me costó mucho trabajo que mis compañeros varones, tras ver mi trabajo, tras convivir con ellos, me reconocieran como ingeniero. Por eso soy ingeniero, porque costó mucho trabajo que dejaran de llamarme por mi nombre de pila para que me dijeran ingeniero, como una forma de reconocimiento. Ojo, porque estas son lógicas patriarcales, y no lo digo solo por lo que ella estaba enunciando, sino cómo parece que tenemos que ganarnos un lugar. Entonces, es súper importante que en cada una de las profesiones, ocupaciones, aunque nos cueste más trabajo y aunque la RAE diga, pero no hay economía del lenguaje, si nuestra intención, y por eso reitero la intención, si nuestra intención es hacer visible que hay mujeres en estas profesiones, en estas actividades, que han logrado cosas, que han ganado un Nobel, que han ganado un premio, que han logrado tal cosa, se vuelve indispensable nombrar en femenino esa palabra. Juezas, abogadas, ingenieras, proveedoras, médicas, directoras, como nos decía el video, pilotas, aunque se oiga raro, pero ya está aprobado por la RAE. Eso me parece importante. Entonces, acuérdense aquí que, oye, Tania, es que a veces mis estudiantes, esto pasa mucho y voy a llegar para allá, pero pues me estoy adelantando. Como que en esta idea de ser incluyentes, ahora dicen, hola a todes. Yo, Tania Rocha, desde mi posicionamiento feminista, les quiero decir una cosa. Necesitamos el todes, y ya voy a hablar de ello, pero necesitamos el todes porque estamos comprendiendo, conforme más avanzamos en la comprensión de toda esta cuestión de género, que el sistema ha sido binario.
y que nos quiere encajonar solo en 2 cajones, o lo femenino o lo masculino, y que resulta que las personas, que las cosas que hacemos, que las características que podemos desarrollar quedan grandes para esos cajones, no alcanzan esos cajones porque las personas podemos desmarcarnos, movernos, fluir entre los cajones o estar completamente fuera de lo que esos cajones dicen. Entonces necesitamos el todes porque estamos apostándole por una comprensión no binaria o binarista del mundo, pero hoy por hoy, en tanto no hemos logrado una verdadera igualdad de género, también necesitamos enunciar el todas. Así que, por ejemplo, en este grupo, si yo llegara, tengo 2 posibilidades para saludarles a ustedes. Buenas tardes a todas las personas que están en este grupo, esa es una. O buenas tardes a todas, todos y todes. No sería oportuno que yo llegara diciendo buenas tardes a todes, porque corre el riesgo de que la E sea la nueva O. ¿Me explico por qué? La intención es muy importante. Si yo estoy con mi estudiantado y la mayoría me ha dicho, Tania, estamos tratando de movernos del binario, perfecto, entonces, si están cómodos con eso, les hablaré con la E. Si estoy en un espacio donde hay puros varones, ¿tengo alguna intención? Quizá al dirigirme a ellos no, y hable en masculino, pero quizás sí sea muy importante que cuando esté haciendo mi presentación no les diga Juárez dijo, sino la doctora, la antropóloga, la maestra, la física, la astronauta, Juana Juárez, logró tal objetivo. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Súper. Bueno, espero que sí. Sí. Ahora, todo esto, estimadas, estimados y estimadas colegas, es súper importante porque regresemos al libro ese de primaria de mi mamá me mima, mi papá trabaja, mi mamá lava los trastes, mi papá maneja. Esas frases van creando un imaginario simbólico. Posibilitan o no que desde las infancias podamos pensar, pues las mamás se dedican a mimar y lavar trastes. Y los papás manejan y trabajan. Cuando sea grande, yo, Tania Rocha, quiero ser papá, no quiero ser mamá. Yo no quiero lavar trastes. Y eso sería súper injusto, ¿están de acuerdo? Porque, por una parte, ser madres o padres o sadres con X es una propuesta que surge desde grupos de personas en donde hay algún integrante o alguna integrante trans y que tratan de problematizar otra vez que existen otras figuras que no necesariamente cumplen o representan o están en el cajón de una mamá según el estereotipo o un papá según el estereotipo. Entonces, el lenguaje, al buscar un lenguaje que sea incluyente y no sexista, a lo que nos va a ayudar es a ir cambiando el imaginario colectivo. Una de dos, o porque en el libro viene, como les decía hace un momento, mi papá me mima, mi mamá también, digo, los papás y las mamás pueden mimar, o viene, las mujeres han logrado llegar a la luna, crear fórmulas, tener descubrimientos, ¿no? Que han sido impactantes o fundamentales en la historia de la humanidad. Y eso va a hacer que las niñas, y esto me parece muy potente, porque está también en el video, nos lo pasa y eso se ha comprobado, que tiene un efecto el que si las personas ven avisos de empleos, por ejemplo, y en esos avisos tenemos toda esta cosmovisión de, es que solo los hombres hacen esas cosas, las personas terminan asumiendo que los trabajos son solo para varones. Las personas, decía el video,
cómo ellos con lenguaje incluyente y sin lenguaje incluyente no pasa nada, se sintieron muy bien en las entrevistas laborales, pero ellas en el lenguaje genérico universal versus el lenguaje incluyente fue en el segundo donde se sintieron cómodas, porque sí importa. Y les voy a decir qué tanto importa. Hace tiempo, ustedes recordarán que existía, porque se nombraba así, la Escuela Nacional de Educadoras. Ahora creo que tiene otro nombre. Pero justo me decía un chavo, que era de los pocos que estaba estudiando ahí, lo incómodo que se sentía porque no se sentía incluido. Eso que le pasó a este chico ha sido la historia de las mujeres en la humanidad. ¿Cómo la ven? Por eso vamos a seguir insistiendo en que digamos todas y en que nos nombremos. Y aquí viene otra recomendación. Yo elegí de los manuales que revisé y que les estoy sugiriendo aquellas cosas que me parecen indispensables, y esto me pasa un montón. Yo estoy en talleres, estamos hablando de todos estos temas y mis colegas mujeres dicen, es que uno, Tania, se siente mal. Es que uno, Tania, pues así lo ha pensado. ¿Y saben qué, queridas colegas? Hay que nombrarnos en femenino, porque existimos, porque estamos aquí. Es decir, yo no puedo, yo, Tania Rocha, pensarme a mí y decir, es que yo me he sentido a mí mismo así. Yo me he sentido a mí misma así. Ustedes dirán, ay, Tania, esto es muy simple, muy bobo. Créanme que aquí hay un reto estructural y psíquico gigantesco. ¿Por qué? Porque las mujeres seguimos habitando muchos espacios desde la ajenidad, es decir, desde algo que nos parece que somos extranjeras, que somos, ¿cómo decir esto? Extrañas en el territorio, como que no acabamos de sentirnos parte de este lugar o de estos escenarios. Quizá a muchas de ustedes o ven a sus estudiantes que sienten o se viven con frecuencia con esta sensación de pude hacerlo mejor. Es que no creo que lo vaya a hacer bien. El famoso síndrome de las impostoras. ¿Lo han escuchado? El síndrome de las impostoras es una sensación muy común en las mujeres de sentir que no estás dando el ancho, que no estás haciendo lo suficiente, sea en el ámbito que sea, desde no lavo los trastes como los lavan en los comerciales, ¿no? Hasta no entrego mi reporte o mi artículo como debería entregar. Y tiene que ver con que muchos de los territorios en los que habitamos y nos pensamos nos son ajenos. Hay una cosilla por ahí que nos dice que ahí no deberíamos estar. Y ojo, porque hay muchas chicas que en la universidad se enfrentan a esos comentarios en las aulas, que todavía les digan, este no es lugar para ustedes. A estas alturas, créanme, ¿no? ¿Y tú qué haces aquí? Entonces, una petición muy especial y que se quede así como supermarcada es que ustedes aprendan a nombrarse en femenino, si así se viven, por supuesto. Siguiente. El lenguaje también, como decía hace un momento, abona a otras desigualdades y a procesos de discriminación. Y esto todavía nos pasa en cuanto a cómo nos dirigimos o cómo nombramos a grupos que históricamente han sido discriminados. No se agobien por todas las letras que están aquí, estoy resumiendo y voy a lo que es importante. En el proceso de usar el lenguaje no es neutral. Va a tener consecuencias en la comunicación cotidiana, porque depende qué digamos, qué palabras, de qué manera lo digamos, incluso cómo, o sea, cómo lo decimos, ¿no? Con qué voz, con qué entonación, va a comunicar algo muy distinto. Y les quiero poner los siguientes ejemplos.
Seguramente a mí todavía me acaban de regresar un artículo y les digo esto porque yo hay cosas que ya hago en automático antes de que se pusiera como en este auge. Yo tengo mucho tiempo ya en mi propia forma de comunicarme que el lenguaje incluyente y no sexista está presente, pero escribí un artículo y ¿por qué no puse esta situación denigra a las personas? Y como ustedes saben, la palabra denigra es una palabra con un componente racista. Entonces, muchas veces decimos, trabajo como esclavo para vivir como rico. Como que búscate un güerito para mejorar la especie. Ay, no, hoy fue un día negro, fatal. Mujer tenías que ser. Ay, pues sí, sí, una persona como morenita, como oscurita. Todas estas palabras están abonando a un proceso de discriminación y de violencia. Y muchas veces no nos percatamos de ello porque están en los usos y costumbres, en los chistes, ¿no? En la forma coloquial. Aquí tenemos un reto, porque ni siquiera lo he mencionado, pero tendríamos que cuidar las imágenes que usamos en nuestras presentaciones, por ejemplo. A veces, yo antes lo hacía, recurría a imágenes que tenían chistes, y piensen en los chistes, ¿de qué nos reímos? No nos reímos de cualquier persona ni de cualquier cosa. Nos reímos del aspecto físico de las personas, nos reímos de la condición sexogenérica de las personas, es decir, los chistes llevan implícito un proceso de burla, de discriminación hacia las personas. Entonces, aquí necesitaríamos pensar, y lo puse así como más oscuro, a través de qué uso le damos al lenguaje y qué expresiones se hacen manifiestas las relaciones de poder. Cuando se dice qué día tan negro trabajas como un negro o qué día tan negro he tenido hoy, el color negro va teniendo una connotación negativa y en consecuencia en nuestro inconsciente asociamos sin darnos cuenta lo negro con lo negativo. Hace ya algunos años, 2014, tuve oportunidad de hacer una estancia en Inglaterra, en una ciudad que se llama Manchester, que es una ciudad muy habitada por personas de todo el mundo. Entonces, estaba yo dialogando con la mamá de una colega que tenía, ellas eran de Chile, y esta persona, que era su mamá, tenía como 3 meses de estar allá. Y le dije, ¿y cómo le ha parecido estar acá? ¿No? ¿Cómo se siente? Ay, no, todo muy bien, me gusta, no sé qué. Lo único raro es que te subes al transporte y pues ya sabes, hay personas de color. Les digo esto porque estoy hablando de un país latinoamericano, como el nuestro, en el que presumimos que no somos racistas, pero somos altamente racistas y clasistas. Lo que pasa es que se cruzan esos cables. Cuando Yalitza Aparicio, la ubican, a esta actriz, ¿no? Que es una actriz con una autoidentidad indígena que se reconoce y se pronuncia desde tal, y cuyas características coinciden a características de personas indígenas. Cuando aparece en escena, y por qué no, va a la gala de los Óscares, no saben, nada más googleen por ahí por chismear, la cantidad de comentarios discriminatorios y racistas y clasistas que hubo hacia ella, por parte de actrices y actores del medio. Por ejemplo, diciendo, uy, ahora hasta las chachas van a los Óscares. Ojo, que en esa palabra
insisto, el lenguaje no es inocente. En esa palabra iba un tema clasista, pero también racista. Se juntan ambas cosas en la forma en la cual empleamos el lenguaje y lo que queremos comunicar. Entonces, de pronto, sí vale la pena poner atención en cosas que nos parecen una broma inocente, solo es una palabra, pero que resulta que a nivel macro y en cómo lo hemos interiorizado, no es una sola palabra, sino que tiene toda esta connotación que supone una cosmovisión y una ideología particular de un contexto. ¿Sí me explico con esto? Sí. Entonces, aquí vienen algunos ejemplos y hay algo muy importante que decía el video. El lenguaje sigue cambiando, o sea, esto no es que, ay, bueno, ya se llegó a este acuerdo, sigue cambiando, pero por lo pronto y por lo menos para que ustedes sepan, ¿alguien me puede ayudar a leer una forma incorrecta y su par correcto, por favor? Cada quien va leyendo uno. Javier. Empezamos con Telma, que es quien me aparece aquí en escena, y ya de ahí se sueltan. Creo que Javier también quiere hablar, entonces, adelante, Telma. Gracias. A ver, ¿me puede abrir un poquito más amplia ¿se puede la pantalla? Incorrecto. Yo creo que sí, dame un sentido. Digo, un momento, perdóname. Sí, gracias. Un segundo. Ay, ¿dónde está? Permítanme. Ay. Sí, voy. Ok. Aquí. Ajá. En la parte de abajo, doctora. Sí. A ver un poquito. ¿Ahí lo alcanzas a ver? Ya mejor. ¿Más? Incorrecto. Okay. Empezaría con incorrecto, ¿verdad? Ajá, sí. Personas con capacidades diferentes o especiales. Discapacitados. Uy, ahí veo, hay algo ahí. Inválidos. Inválidos, disminuidos o minusválidos. De acuerdo. ¿Sí? ¿Y el correcto? El correcto. Personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Ya, hasta ahí. Ajá, entonces, ojo, porque es bastante probable que todavía quizá usaran alguno de los que están incorrecto. La forma o el acuerdo que se tiene hasta ahora es aludir a personas con discapacidad. Alguien que lea el siguiente, por favor. Gracias, Javier. Telma. Javier. Sí. Adelante, Javier. Incorrecto. Viejito, viejitas, adultos en plenitud. Y lo que actualmente se dice correcto, personas adultas mayores o personas mayores. De acuerdo. Gracias, Javier. aclarando que, como dices, pues lo que ahora es correcto quizá posteriormente sea incorrecto, ¿no? Vaya a haber tal vez otra. Sí, y esto, gracias, Javier, y esto me parece muy importante porque precisamente hay una autora, puse aquí mis notitas, una autora llamada Deborah Cameron, que habla de una idea que me parece muy interesante, le llama a ella la higiene verbal. Y lo que nos invita a pensar es por qué nos causa tanto agobio, literal, el estar como muy al pendiente de que las personas hablen bien, escriban bien, lo pongan bien y por lo tanto declarar esta cuestión de qué es correcto o qué es incorrecto, como si hubiera una necesidad, dice ella, de limpiar o mantener limpio el lenguaje. Y esto nos invita a pensar la autora, es porque al final, o sea, estamos hablando del lenguaje, pero de lo que menos estamos hablando al final es del lenguaje. Tiene cosas más profundas. Y entonces, con esto no quiero decir que, bueno, pues miren, como quizá en el futuro puede cambiar, pues no es tan importante. No, creo que sí es muy importante. Es muy importante hacer estos cambios porque desafortunadamente en algunas expresiones que nos han parecido normales y naturales por mucho tiempo, hoy que vamos comprendiendo más, yo siempre pongo como ejemplo esto porque me parece de las cosas, bueno, hay muchas cosas que me parecen demasiado terribles que como humanidad hemos hecho, pero pienso, carambas, ¿cómo
cómo es que en algún momento de la historia de la humanidad se nos ocurrió que había seres que ni siquiera, como lo dicen muchas colegas feministas negras, y uso el negras porque ellas recuperan esta palabra. Esto me parece muy importante. De hecho, uno de los ejemplos que viene aquí como incorrecto dice que yo le diga a una persona que parece raro, maricón, marimacha o tortillera. Pero quiero decirles algo muy importante. En las juventudes y en las personas que muchas veces nos vivimos desde alguno de estos lugares, tratamos de apropiarnos del lenguaje para revertirlo. Es decir, que quizá escuchamos a jóvenes que son varones gays diciéndose el uno al otro, ay, andas de loca, mana. Quiero decirles algo, hago un paréntesis ahí. Yo, Tania Rocha, siempre problematizo con mis estudiantes varones gays. ¿Por qué necesariamente a la hora de referirse o tratar de hacer esta apropiación, esta subversión del lenguaje, lo hacen con palabras en femenino? Siento que hay que tener cautela ahí porque podría ser una forma, con todo y que se quieran apropiar y cambiar del significado negativo que históricamente han tenido estas palabras, pueden estar reproduciendo cierta lógica sexista. Pero les digo esto porque entonces, colegas feministas que se autonombran negras, ¿no? Como una forma de reapropiarse de la palabra, de restarle ese uso discriminatorio que ha tenido, comentan o comparten la importancia que, o cómo históricamente más bien, cuando se dio la colonia, a las personas negras ni siquiera se les consideraba como personas. Y entonces les decía, me sorprende y lo uso como ejemplo para reiterar que vamos teniendo más elementos, esperaría yo, pero a veces no siempre pasa así, para alejarnos de cosas atroces que hemos hecho como la esclavitud de personas. O sea, el hecho de pensar que había seres inferiores que tenían y podían ser esclavos de otros, y no cualquier otro, ¿no? Las colegas feministas negras justo dicen, los hombres negros, digo, los hombres blancos, perdón, pactaron con los hombres negros para esclavizar a las mujeres blancas, y a su vez las mujeres blancas pactaron con los hombres negros y blancos para esclavizar a las mujeres negras. Entonces, creo que es importante, y con esto que dice Javier, reiterar, sí, puede cambiar, pero vale la pena pensar en esto que nos invita Deborah Cameron, de esta preocupación por la higiene verbal, por quién lo va a decir bien, y lo que dice ella, y me parece como muy atinado, es que dice, al final, lo que estamos evaluando cuando le decimos a alguien, pero ¿por qué dices esta palabra? ¿Por qué hablas así? ¿O qué quiere decir con todes? Eso no existe. No estamos problematizando la palabra, sino a la persona que lo enuncia. Y a su vez, lo que está intentando validar con esa palabra. Es decir, que lo que más nos cuestiona de una palabra como todas o de una palabra como todes es lo que de fondo está problematizando. La existencia de las mujeres, la necesidad de ser reconocidas y visibilizadas de la misma forma que el lenguaje no binario intenta dar cuenta de que hay otras existencias genéricas. ¿Sí me explico con esto? Lo digo para que no se entienda como, ay, pues depende de la época, cada quien lo va a ver como quiera. Sí, no. Es decir, también hay, y quiero creer en eso, hay una posibilidad en la que vamos teniendo mayor conciencia de muchas injusticias y desigualdades que a lo largo de la historia de la humanidad se han perpetrado. Pero, por supuesto, no somos infalibles y también hay riesgos. Y claro, quizá en algún momento yo sí creo que las personas no binarias están ofreciendo posibilidades
muy interesantes hacia el futuro, y quizá eso nos lleve a que algún día regresemos como quizá a este idioma inicial indoeuropeo, en donde no había una distinción de géneros. No lo sé, pero hay algo muy importante que quiero reiterar. El lenguaje por sí solo no va a cambiar la desigualdad que hay. Sin embargo, es indispensable. Es indispensable por todo lo que estoy comentando. Quiero detener aquí el ejercicio. Solo quería darles algunos ejemplos de cosas que quizá empleamos y que me gustaría que ustedes supieran, pues, que ahora hay ajustes o adecuaciones. Y quiero detenerme para seguir adelante porque hay muchas cosas más que les quiero compartir y el tiempo es corto. Yo tengo una ponencia, una conferencia al término de este medio intento de taller, conferencia, charla raro. Me disculpo por ello. Tenía un poco de inquietud de cómo decir cosas y al mismo tiempo trabajar, pero espero que de algo pueda servir esto que estamos comentando. Aquí es otro ejemplo más de las formas, y de hecho por eso insisto, les puse diferentes manuales. Este es del Instituto Nacional Electoral, que nos da ejemplos. En lugar de decir una persona que es, o sea, decir ciego o invidente, hablo de una persona con discapacidad visual. En lugar de decir un sordito o sordomudo, hablo de una persona sorda o de una persona con discapacidad auditiva. Sé que a veces a algunas personas puede parecerles que esto es como irrelevante, pero vuelvo a reiterar que en el fondo, o sea, que las palabras tienen más implicaciones que lo que se dice y que puede hacer una diferencia radical la forma en la que nos dirigimos a las personas. Hay otra cosa que me parece muy importante reiterar que está presente en el lenguaje y que quizá también se nos escapa, y es el tema del sexismo. El sexismo se refiere a todas aquellas prácticas, actitudes, comportamientos, ideas, creencias que tenemos que promueven la idea de que un sexo es superior y mejor que el otro. Y en la historia de la humanidad, esta idea se ha depositado bajo la visión de que el sexo femenino es inferior, al sexo masculino. Entonces, lo masculino se considera más inteligente, superior, más capaz, y se desprecia lo femenino. Por ejemplo, pensemos por qué le decimos a un chico: corres como niña, lo haces como niña, pareces vieja, o es todo amanerado, todo afeminado. Ahí es un ejemplo del sexismo. Y ojo, no son las palabras solitas, sino la intención y cómo lo femenino se asocia a algo de menor valía o que se menosprecia. Entonces, el sexismo va a estar presente en el lenguaje y, por lo tanto, no solo hablamos de un sexismo estructural en donde, no sé, encontremos todavía que hay lugares o que puede haber formas en las que seguimos reiterando que las mujeres son inferiores en sus habilidades, en su capacidad, en su inteligencia, pero ahora también quiero invitarles a pensar en el sexismo lingüístico. Y el sexismo lingüístico se puede expresar de varias formas. Por ejemplo, yo en la casa de ustedes, donde vivo, son departamentos, y hay varios guardias o varias personas que se dedican a la seguridad. Y en particular hay un sujeto varón que noto que cuando pasa un varón y le dice buenas tardes, buenos días, cualquier cosa, el sujeto responde buenos días y se acabó, o buenas tardes. Pero cuando pasamos mujeres y le decimos buenos días, buenas tardes o lo que sea, dice buenos días, damita. ¿Qué se le ofrece, damita? Y no sé, mis compañeras que están aquí, pero hay algo que incomoda en esa palabra.
porque no es cortesía, porque sale sobrando, porque no tiene ninguna otra intención más que recordarme, y esto es interesante porque hay saberes que las mujeres hemos ido desarrollando por las vivencias, por la cotidianeidad. Es decir, se vuelve muy difícil de pronto transmitirle a un colega, varón sobre todo, es que me miró raro, pero sabemos de qué estamos hablando. Sabemos cuando una mirada nos desnuda. Sabemos cuando un comentario trata de hacernos menos. Sabemos que justo el damita, el señorita, el mi reina, tiene algo de incomodidad porque reitera una relación de poder. Acabo de tener en diciembre una cirugía, he tenido que pelearme e ir muchas veces al ISSSTE. Hay un médico, ¿no?, que recibe los documentos. Y cuando algo que le llevo, porque ya es costumbre, no es lo que tenía que llevar, me dice, no, mi reina. Y ¿saben? Eso no tiene nada de amable. Ahí hay un acto de condescendencia, de ay, taradita, este no era, ¿me entienden? Entonces, es súper importante el sexismo lingüístico porque ya sea desde los nombres, no mencionar a las mujeres, los insultos, los chistes, si no usamos la versión en femenino de cargos, ocupaciones o profesiones, estamos incurriendo en este sexismo lingüístico. Y déjenme ir a algo más severo que me pareció muy importante también rescatarlo hoy. No las vamos a enunciar para no llenar nuestra cabeza, nuestras orejas de malestar, pero léanlas. Léanlas y díganme qué ven en estas palabras. Porque están en femenino y en masculino. Luz, adelante, ¿qué quieres comentar? Bueno, pues yo lo que leo es violencia, veo agresión. Ok. Esta violencia y pues sí, esta violencia que ves, ¿en qué palabras las observas? No, o sea, en todas, da igual si está en masculino o en femenino, o solo la ves en algunas palabras. Bueno, pues veo las que están en mayor tamaño, obviamente fueron las primeras que leo, por ejemplo, esta de lagarta, ¿no? Perra, golfo. Ajá. Y ya después Sí. me voy leyendo en la nube las que siguen, ¿no? Y pues sigue siendo como este mismo sentido, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las chiquitas, al leer, por ejemplo, secretario, que está en masculino, Sí. generalmente cuando decimos o pensamos en este cargo, es la mujer, ¿no? La secretaria. Y el Exacto. secretario, ay, ¿a poco eres secretario, no? También así como que suena lo dicen como en un sentido, pues de agresión justamente, o de minimizar a la actividad que desarrolla la persona. Gracias, Luz. Ese es uno, o secretario alude a secretario de Estado, ¿no? Secretario de la Marina, es decir, secretaria, y ese es el tema con estas palabras, gracias, Luz, se llaman duales aparentes. Aparentes, ¿por qué? Porque en teoría son la misma palabra en femenino y masculino, es decir, está la A y está la O, pero ¿qué creen? Parece igual, por eso puse el título así, parece igual, pero no da igual. Porque lagarto es un animal, ¿no? Pero lagarta, no estamos pensando en el animal, estamos pensando en las mujeres y es una palabra descalificativa, es una palabra que ofende. Zorro es un animal, pero si decimos zorra, inmediatamente lo asociamos a las mujeres como una palabra de descalificación. Si pensamos en golfo, pues incluye varias cosas, pero por lo pronto pienso el Pacífico, etcétera. Y si pensamos en golfa, otra vez alude a una palabra
que violenta a las mujeres. Esta es una forma muy común del sexismo lingüístico. Es decir, que las palabras que supuestamente son lo mismo, no son lo mismo, no dan igual, y que constituyen en femenino palabras de descalificación y de ofensa hacia las mujeres, y que tendríamos, por lo tanto, que cuidar muchísimo que en nuestro diario proceso de comunicación no las utilicemos. Aquí es otro ejemplo, querido grupo, de que no es nada más poner la A por ponerla. No es un asunto de vocales o de cambio de letras. Tiene que ver justo con lo que comunican. ¿Alguien más quisiera comentar algo que le esté dando vueltas con lo que estamos conversando o a propósito de estas palabras? Doctora, nos quedan 5 minutos del taller. Sí, sí. ¿Alguien quisiera comentar algo? Bueno, déjenme ir a un último punto que no quiero que se quede pues fuera. Y es algo que ha pasado en la universidad. Hicimos una encuesta, la primer consulta universitaria sobre cuestiones de igualdad a personas LGBT, que la pueden consultar en la página de la UNAM, en la Coordinación de Igualdad de Género, para que conozcan más los datos. Se logró una consulta con 5,529 personas que se reconocen como parte de este grupo de diversidad sexual y sexogenérica. Y lo que quiero decirles es que de esa población, 72.56% de las personas aludieron a haber vivido al menos una forma de discriminación dentro de la universidad. Cuando preguntamos cuáles son esas formas de discriminación que han vivido, una muy importante es justo la malgenerización, es decir, que se refieran a ellas, ellos o ellas de una forma inadecuada, negando la identidad autopercibida, o bien recurriendo a chistes, burlas o comentarios de carácter homofóbico y transfóbico. Y sí me parece, por lo tanto, muy importante reiterar dos cosas. En el marco de las conductas y los comportamientos de odio, y les invito a revisitar cuando tengan oportunidad la pirámide de odio que propone, se me fue ahorita el nombre del autor, Alport, no es Alport, empieza con A, pero se me olvidó ahorita, discúlpenme, pero búsquenla así, pirámide del odio, porque en la punta de la pirámide está el genocidio, que sería todo acto o intención deliberada y sistemática de aniquilar a un pueblo o a un grupo humano. En el país ocupamos el segundo lugar en crímenes de odio, es decir, asesinatos a personas LGBTIQ+, más. Pero en la base de esa pirámide está justamente el tema del lenguaje no inclusivo, de las bromas, de los chistes, de toda esta cuestión que comunicamos a través del lenguaje y que a veces nos parece inocente. Y lo que quiero decirles es que no es inocente, es la base de comportamientos y cuestiones mucho más complejas. Y por lo tanto, que quede claro para ustedes, y está evidenciado también, se hizo este estudio en Estados Unidos para conocer qué impacto tiene que en las generaciones más recientes se esté utilizando el les o el reconocimiento del pronombre con el que las personas se viven, y hay un decremento muy importante de la tasa de suicidio. Las personas, al ser reconocidas y nombradas desde la identidad que se viven, pueden tener mucho más posibilidades de tener salud mental. Y lo que estoy diciendo no me parece menor cosa. Entonces, no vean el tema de les o de reconocer la identidad no binaria de las personas como un capricho, como algo raro. Hoy en día
sabemos que dentro del paraguas de personas trans puede haber personas que se ajustan al binario, es decir, que se viven como masculino o femenino, pero también personas que salen de esa cosmovisión y que en realidad la idea del todes, ellos y esta adaptación de la E es un recordatorio de que ni el género como sistema nos tiene por qué limitar o definir en nuestra vivencia. Hay mucho más que decir, pero pues a grandes rasgos yo lo que quería hoy compartirles, me parece que este cambio, sobre todo en nuestra práctica docente, pues no es de un día para el otro, ¿no? Que hay que irnos como familiarizando. Pero si ustedes me dicen con frecuencia las personas docentes, Tania, pero entonces, ¿cómo me dirijo hacia mis estudiantes? Porque es que no sé si es niña o niño. Bueno, pues pregúntale a la persona, ¿cómo te nombro? No quieras saber sobre su orientación o sobre su identidad. Más bien pregúntale, ¿cómo te nombro? ¿De qué forma te sienta más cómodo que yo me refiera a ti? Y se acabó. Y que en el espacio en el que estamos en el aula podamos propiciar el respeto hacia todas estas diferencias y esta diversidad, y sobre todo que en nuestra propia clase, en nuestra exposición, en nuestras prácticas, en el trato que le damos al estudiantado, cuidemos muchísimo en no estar discriminando o abonando a los prejuicios y a los estereotipos a través del lenguaje incluyente y no sexista. Les agradezco mucho su atención. Espero que puedan responder el formulario que les están indicando y que cualquier duda que tengan, inquietud, con todo gusto puse aquí la página de Facebook en la que constantemente estamos subiendo información, materiales y cosas que podrían ser de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado, nos ha hablado sobre un gran panorama de esta importancia de la intención, no solamente el lenguaje per se, sino la intención que conlleva ese mensaje. Y pues bueno, que nos ha permeado por estas lógicas patriarcales que sin darnos cuenta las reproducimos en nuestro uso cotidiano y nos hace pues reflexionar en cómo podemos hacer esta transformación con las opciones que nos brinda. Sin duda es un cambio no sencillo, no rápido, sino nos va a llevar un tiempo y sobre todo una constancia y una persistencia en hacer ese esfuerzo, ¿no? De cambiar y de modificar. Sí. Sí, muchísimas gracias. Pero es en la práctica que vamos a poder hacer el cambio, en la posibilidad, sobre todo, ¿saben? Hay una última cosa que quiero decir. Al final el tema del lenguaje, estar como en esa disposición, es abrirnos a las demás personas. El plantel 4. Maestro Javier, si cierra su micrófono, por favor. El patriarcado nos interrumpió, pero lo que decía es que el lenguaje incluyente, abrirnos al lenguaje incluyente, más que abrirnos a palabras que cambian, es abrirnos a las personas, sin importar nuestra orientación, nuestra identidad, nuestro color de piel. Compartimos una misma condición y naturaleza, y hoy más que nunca en un escenario de tantas violencias necesitamos hacer de la universidad un espacio más seguro y más respetuoso de toda esa diversidad. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, agradecemos a la doctora, ya estamos en el tiempo. Ya se compartió el forms para registrar su asistencia.